El plátano es una baya que ha tenido importancia en los platos de comida de muchos hogares en diversos países de América. En Colombia en específico tiene una importancia que va más allá de la alimenticia, sino que también posee una importancia sociocultural y económica, ya que ha sido la fuente de ingresos de muchas familias de bajos recursos en el país, que lo elaboran de forma artesanal y lo venden en diversos lugares como plazas de mercado, lugares públicos o incluso medios de transporte. También ha habido empresas interesadas en la comercialización de estos productos, como por ejemplo Frito-Lay, que han creado formas industrializadas de esta comida para así comercializarla con el resto del mundo. De las encuestas pudimos extraer que la mayoría de personas prefieren un chip de plátano en forma circular. También pudimos observar que la mayoría de personas prefiere un color naranja en un chip de plátano. Además, la textura que prefieren es poco crujiente y el precio que estarían dispuestos a pagar aproximadamente sería de 2.000 pesos. Bueno, para la parte del modelo matemático lo primero que vamos a hacer es un cálculo del número de Biot. Esto con el fin de determinar si se puede asumir que la temperatura es constante o si es variable a lo largo del chip de plátano. El cálculo del número de Biot se hace con la siguiente ecuación, donde H es el coeficiente de transferencia de calor, K es la conductividad térmica y LC es la longitud característica. Para este caso buscamos que el número de Biot sea menor a 0.5. Esto con el fin de poder asumir una temperatura constante a lo largo del chip de plátano. Para que este número sea menor a 0.5, se debe trabajar con una longitud característica de entre 1 milímetro a 3 milímetros. Y para este caso la longitud característica va a ser el grosor. Teniendo como referencia esto, se va a utilizar la siguiente ecuación diferencial con el fin de determinar la dependencia de la temperatura con respecto al tiempo. Para llevar a cabo el proyecto, se pensó en desarrollar un experimento con diseño factorial 2 a la 2, cuyas variables respuestas son color, crocancia, humedad, cantidad de grasa y de azúcares. Y además, los factores son temperatura y tiempo, cuyos niveles fueron 170 y 150 grados Celsius y 5 y 10 minutos respectivamente. Sin embargo, por cuestión de tiempo solo se trabajó con una temperatura de 150 grados Celsius y no se pudieron tomar datos suficientes para realizar el análisis estadístico, ya que habían pruebas que demoraban más de una hora, como era la prueba de humedad. Para la toma de datos se utilizaron equipos tales como la termobalanza, texturómetro, refractómetro digital, entre otros. Los resultados obtenidos para un chip que fue cocinado durante 5 minutos fueron grados Brix de 0.2, humedad de 28.81%, fuerza necesaria para romper el chip de 2.47 newtons y un peso final de 2.56 gramos. Y los datos obtenidos para un chip que fue freído durante 10 minutos fueron los siguientes: grados Brix de 0.3, humedad de 21.56%, fuerza necesaria para romper el chip de 2.29 newtons y peso final de 2.77 gramos. A partir del peso y de la humedad antes y después de freír, se estimó que los gramos en grasas que entraron en el chip fueron de 0.38 y 0.39 para el chip de 5 y 10 minutos respectivamente. Para el color se obtuvo los siguientes resultados para el chip de 5 minutos: lightness de 68, rojos 7, amarillos 39, y para chips de 10 minutos se obtuvieron lightness de 53, rojos 12, amarillos 33. Estos valores eran los esperados, ya que se parecen a los encontrados en la literatura. Cabe recalcar
que el chip de 5 minutos no es viable debido a que está crudo y por ende no puede salir a la venta. Para la metodología experimental se partió de una práctica común en la industria, la cual consiste en hervir el plátano para así facilitar el proceso de pelado. Se realizó el siguiente montaje experimental, el cual consiste en un beaker lleno de aceite de canola, el cual se llevó a 170 grados centígrados. Se midieron dos tiempos de freído, 5 minutos y 10 minutos. Luego de este tiempo, los chips fueron secados con toallas de papel para así poder obtener una mejor medición de humedad y contenido de grasa, ya que para el cliente, el color, la crocancia y el contenido de grasa son todas variables importantes, se realizaron mediciones que nos permitieron determinar estos valores. Un medidor de la calidad de alimentos permitió medir el color mediante una escala LGB. La dureza y fracturabilidad de los chips fue medida mediante un texturómetro. Ya que no existe un equipo en sí destinado a la medición de la cantidad de grasa, se hizo uso de un balance de masa para determinar esta cantidad. Una termobalanza nos dio el contenido de humedad antes y después, y adicionalmente se pesaron los chips antes y después del proceso de fritado para determinar cuánta variación hubo en la masa de estos y así poder sacar el contenido que absorbió el chip. Se sabe adicionalmente que al haber removido la grasa superficial con las toallas de papel, esta fuente disminuye en su error. Finalmente, para determinar la variable más importante, el sabor, se hizo uso de un refractómetro digital para medir el contenido de azúcar antes y después del fritado. Esto es para ver qué cambios hubo debido a las reacciones de Maillard, el cual es un conjunto complejo de reacciones químicas que trae consigo la producción de melanolinas coloreadas y de compuestos aromáticos que le dan mejor color y sabor a la comida. Luego de esto, se realizó un análisis de costos para así determinar la viabilidad de la producción de paquetes de chips de plátano con un peso aproximado de 150 gramos. A partir de estos resultados, se puede evidenciar que no es muy viable la producción de este producto, pues se está perdiendo 317 pesos por cada paquete producido. Como era de esperarse, el contenido de aceite aumentó con el tiempo de freído. De igual manera disminuyó la cantidad de humedad y esto está corroborado con datos de la literatura para chips comerciales de plátano. La fuerza para nuestros chips dio ligeramente mayor, lo cual quiere decir que estos superaron el nivel de crocancia que era deseado por el cliente. Adicionalmente, se puede observar que los colores que obtuvo nuestro chip son bastante similares a los de un chip comercial. Y por el lado del sabor, aumentaron los grados Brix, lo cual no era esperado, ya que por las reacciones de Maillard, los azúcares reaccionan con grupos aminos, lo cual debería disminuir su concentración, pero ya que los grados Brix sirven para determinar el cociente de materia seca, puede ser que otros componentes formados durante el proceso de freído hayan interactuado con esta medición. Bueno, las principales conclusiones que se pueden obtener es que el estudio está realizado de una forma un poco superficial, por ende se debería para un caso futuro analizar más factores como la diferencia entre los tipos de plátano que se utilizan y cómo estos cambian sus propiedades a analizar. Otra conclusión es que si se desea obtener un beneficio económico de este proyecto, se debe trabajar a una escala aún mayor. Esto debido a que la relación beneficio-costo está en negativo en este momento. Por ende, se deberían obtener mejores precios si se compran los productos como el plátano y el aceite al por mayor y de esta manera dejar una relación de beneficio-costo positiva. De igual forma, se debe tener en cuenta un posible error experimental como lo fue la temperatura del aceite al momento de agregar el chip de plátano. Esto se debe a que la temperatura no era muy constante debido al aparato con el que se estaba calentando. Entonces, para futuros casos de investigación se recomendaría mantener esta temperatura lo más constante posible. Ya que fue solo posible tomar mediciones para una temperatura, se podrá concluir en términos del tiempo. Los chips dejados en 10 minutos presentan condiciones óptimas,
ya que el presentar menor humedad y una menor fuerza para romperlos son las condiciones esperadas por nuestros clientes, ya que no tiene una crocancia demasiado alta y a la vez por la disminución de la cantidad de humedad va a ser mucho más crocante. Adicionalmente, se tiene que el nivel de grasa aumenta, pero esto no es en un nivel significativo, por lo cual se concluye que para que el cliente encuentre el chip deseado, este debe dejarse cocinando 10 minutos en 170 grados centígrados.